hay dos aspectos. Por un lado, lo que es el trabajo intra, o sea, en la empresa. Primero nosotros estuvimos las 2 primeras semanas cerrados. Después entramos dentro de excepción porque somos una empresa netamente exportadora. Eso nos permitió armar un protocolo bastante extenso, digamos, desdoblar turnos, separar gente, protecciones, suspender comedor, limpiezas, desinfecciones, etcétera, periódicas, lo que nos ha permitido seguir trabajando, pero con muchas dificultades, Martín. Coordinar los trabajos se hace realmente dificultoso, o sea que hemos seguido trabajando, pero a marcha forzada. Teníamos un plan de crecimiento, continuábamos el crecimiento que ya habíamos experimentado el año pasado. Este año vamos a tener que aplanarlo un poco. Gracias a Dios, en cuanto a lo que es entregas y ventas, no lo hemos sentido tanto al impacto. Recién ahora nos está empezando a llegar el impacto, porque nosotros vamos 4 meses adelante con los pedidos. Entonces, recién ahora están llegándonos la merma en ventas a nuestros dos mercados principales, que son Estados Unidos y España, que es la puerta para Europa, que son 2 de los países realmente de los más afectados por la pandemia. O sea que, en cuanto a ventas propiamente, todavía no podemos hacer raya este año. Teníamos 6 contenedores dados de baja para Estados Unidos, algunos ya hemos levantado porque hemos aumentado una venta estimada para China, que es un mercado nuevo, para India, que es un mercado que estamos explorando, digamos, pero todavía no hemos recuperado esa baja que nos han planteado nuestros 2 clientes principales. Y el otro aspecto que sí también se ha puesto muy dificultoso es el tema logístico. Por un lado, hay muchas restricciones para circular con contenedores, para llegar a puerto, para cargar buques. Hay menos frecuencia, hay más dificultades para conseguir cupo, pero la vamos peleando. Ahora, el aspecto más complejo dentro de nuestro esquema es los insumos importados, que son los que necesitamos para poder completar el proceso de producción, que, bueno, estamos analizando, a ver cómo vamos a hacer un plan a mediano plazo, porque si esto se sigue complicando, o sea, ya tenemos muchas restricciones, pero si no logramos encontrarle la vuelta a tener los insumos en tiempo y forma, de manera que a nosotros nos permita cumplir con nuestro plan de producción. Nosotros hay varios insumos que compramos afuera e importamos en forma temporal, pero hoy tenemos muchas condiciones para pedir autorización para las transferencias. Se ha dificultado mucho los plazos de ingreso. De hecho, ahora estaban pidiendo que la mercadería ya esté en tránsito para habilitar las transferencias. Y en algunos casos es imposible. O sea, a la Argentina hoy, que una empresa israelí, por ejemplo, que es uno de nuestros proveedores de policarbonato, nos financie policarbonato, la verdad es muy complicado. O sea que estamos viendo cómo podemos salvar esa situación. Si vamos a hacer una asociación con una empresa que agregue afuera los insumos importados, en el caso de que a nosotros se nos ponga más difícil ingresarlos a la Argentina, o que una empresa intermediaria compre los insumos que nosotros necesitamos y nos los envíe con la posibilidad de cumplir los condicionamientos que hoy está pidiendo Argentina.
Y cuando habla Patricia Popelka sobre los problemas que tienen para las importaciones, tiene que ver principalmente con las restricciones y la normativa que tiene Argentina desde estos últimos meses para poder hacerse de los dólares y girar al exterior y pagar los compromisos de los insumos para poder traerlos al país. Por una cuestión de política de importaciones, que ya la conocemos, o sea, por una restricción cambiaria. Ese es el verdadero motivo. Que además no le vemos en el corto plazo un cambio muy significativo a el marco Argentina, digamos. Disponer de dólares para poder transferir al exterior. Recordamos que en el último gobierno de Cristina ya se había ideado esa modalidad de que para que te habiliten girar al exterior vos tenías que poder mostrar que habías exportado. Y eso generó una serie de complicaciones y extra costos porque la gente compraba los cupos de las empresas que no los usaban, porque no lo necesitaban utilizar. Bueno, eso esperamos que no se repita, porque lo único que había realmente servido era para agregar costos a las cadenas comerciales. Por suerte en este momento no está eso, pero sí hay restricciones en plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos un plazo estricto para, desde que giramos el dinero, tener los insumos en suelo argentino. Y eso, que son 90 días, no siempre es fácil de cumplir, porque de hecho proveedores que hace años que a nosotros nos venden, nos piden para poner en producción nuestro pedido que le transfiramos el 50% anticipado. Y después, para entregarnos, tenemos que girarle el otro 50%. Y si además están, por ejemplo, en Israel, en Alemania, en Inglaterra, muchas veces tener la logística desde que nosotros tenemos que ir a retirar, hacer el recorrido terrestre, puerto, buque, llegar a la Argentina, descarga, desconsolidado, no siempre alcanza ese plazo para poder cumplimentar la normativa vigente hoy. En el caso que se suspenda la excepcional que había, sí por pandemia, que era que uno ya tenía que demostrar que estaba en tránsito el insumo para que habilitaran la transferencia. Eso espero que sea totalmente coyuntural. Pero sí creemos que las restricciones de disponer de divisas, la Argentina, al margen de que todavía no sabemos si tenemos deuda renegociada o no, que es un factor importante para saber cómo vamos a continuar en este proceso, no sabemos. Sinceramente, en lo personal, ni siquiera tengo un pronóstico como para decir creo que sí, que se va a arreglar o no se va a arreglar, y bueno, de acuerdo a eso, a ese resultado habrá mayor o menor disponibilidad al mercado cambiario. Nosotros teníamos un plan de crecimiento importante que lo estamos moderando, Martín. De todas maneras, seguimos con un plan de producción mayor que el del año pasado, moderadamente. Podemos hablar de un 15% más de producción que el año pasado, porque tenemos capacidad de stock para poder acopiar ese crecimiento que en el caso de que no lo podamos cargar efectivamente y despachar. Ahora bien, estamos revisando, porque en realidad nuestro plan de crecimiento era mayor que ese. Hoy lo estamos moderando porque si no colocamos, si no aumentamos nuestra venta, tampoco podemos tener un stock infinito, porque es muy costoso. O sea, crecer para una empresa es muy costoso, Martín, que es algo que no siempre desde el sector público se entiende. Yo creo que en la Argentina hoy tenemos un grave problema, que es una dificultad enorme de comunicación para que el sector público entienda cuáles son los desafíos que tiene el sector privado para crecer y para poder crear puestos de trabajo.
Hoy crecer, que implica tener que aumentar infraestructura, aumentar maquinaria, aumentar insumos. Cuando vos tenés incluso los proveedores locales que te dicen, me pagás 7 días, tenés un 3% de descuento, un 5% de descuento. 30 días neto. Y hoy pesa, eso pesa cuando vos tenés que comprar insumos importantes, como por ejemplo para nosotros lo que es hierro, aluminio, que es todo compra local. Entonces, crecer cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y las empresas tienen dos maneras de financiarlo. O con financiamiento bancario del sector, que sería lo lógico, que hoy prácticamente es muy difícil de acceder. Hoy hay financiamiento para pagar sueldos, las empresas que están, digamos, habilitadas para pedir, porque están en los sectores afectados, pero conseguir financiamiento para trabajo, para inversiones, para bienes de capital, no es nada sencillo. Y la otra manera es teniendo un resultado que te permita hacer un autofinanciamiento para ese crecimiento. Y si no, que me digan cómo. Y es indudable que el sector público no puede entender cómo y qué es lo que necesita una empresa para poder crecer, porque en el sector público no se habla absolutamente nada de lo que pasa en la cuestión privada. No se habla de productividad, no se habla de eficiencia, no se habla de controles, no se habla de responsabilidad en el quehacer diario de las cosas que se llevan adelante. Entonces, desde ese lugar es imposible entender a una empresa. Ese es el problema. Yo creo que hoy en el sector público hay un desconocimiento, diría, pero enorme, de lo que es trabajar en el sector privado y generar bienes en el sector privado. La prueba está con la imposibilidad de hoy despedir sin causa. A ver, el que ideó esa norma no tiene idea de cómo funciona el sector privado. No tiene idea. Porque ¿qué patronal que se precie de tener un negocio que le importa y que quiere seguir teniéndolo va a querer despedir un empleado que le sirve? No existe, Martín. No existe. Al margen de que estábamos con doble indemnización. O sea que en el caso de que hubiera sido considerado necesario despedir, tampoco era fácil económicamente hablando. ¿Cuál es el objeto de poner una norma que impide indemnizar sin causa? Podríamos pensar que, no sé, lo próximo sería una norma que impide quebrar, que impide presentarse a convocatoria de acreedores. ¿Pero por qué puede hacerlo del Estado? Porque ellos nunca quiebran. Ellos nunca tienen y nunca despiden. Necesidad de cerrar caja. Y por eso nunca se despiden del Estado. Pero claro, por eso tienen estabilidad propia. Yo, la verdad es que, sinceramente, no convalido esa forma de trabajo. A mí me parece que no, o sea, no propicia el deseo de crecer, el deseo de ser más eficiente, el deseo de hacer mejor las cosas. Y como yo soy una persona que creo que el trabajo es algo central en la vida de todos, entonces, que además creo que hace a la salud psíquica, entonces me parece que el trabajo bien hecho tiene que ser un factor determinante para la propia realización de la gente. Y creo que esas medidas no propician el trabajo bien hecho. El desafío, que no digo que no haya mucha gente que lo mismo lo quiera hacer, igual que también admito que habrá empresarios que puede ser que abusen de alguna situación o que no les importe su staff de colaboradores, que creo que tendrían corta vida, porque hoy en realidad el trabajo se lleva adelante convenciendo a la gente. O sea, hoy liderar
es convencer a la gente, es impregnar al equipo que uno tiene de cuáles son los desafíos y que todos quieran conseguirlos. Entonces, la verdad es que me parece que esas medidas que sí están impregnando el sector público no colaboran para que este liderazgo, el emprendedorismo, el querer hacer y el querer hacer bien mejore, aumente. Y para mí es el camino, ese es el camino natural. Y creo que hoy está desdibujado, o sea, hoy hay una mirada de mucha protección, pero es una protección para la subsistencia. Y a mí no me conforma. ¿Se puede ser optimista en este contexto? Bueno, a ver, también acá podríamos discernir. Yo no creo que hay mucha ideología, y cuando la ideología empapa las decisiones, para mí las decisiones que se toman no son las mejores. Y en eso vuelvo a esta dicotomía sector privado, sector público. El sector privado tal vez no comprende todos los desafíos del sector público, igualmente, pero nosotros no estamos marcándole la cancha. En cambio, el sector público, que no comprende la mayoría de la problemática del sector privado, sí está marcando la cancha permanentemente e incidiendo. Entonces ahí hay un desbalance. Entonces yo, desde las medidas que se toman desde la ideología, en la que sea, yo creo que no es la mejor medida. Pero en otro orden, creo que el pueblo argentino hoy tiene un grado de maduración mayor que cuando empezamos este ciclo de democracia. Es como que hay un resabio de conocimiento que se va acumulando, que eso sí me hace ser un poco más optimista, porque tengo esperanza de que nosotros como pueblo terminemos de entender que la única manera de progresar realmente es defendiendo las instituciones, y la única manera de poder medir la calidad de la democracia que tenemos es viendo cómo se defienden los intereses de las minorías. Y hoy las minorías, ojo, hay que mirar muy bien cuáles son, porque no son las que solían ser. Hoy quisiera ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de emprendedores que hay, cuáles son los micropymes en la Argentina que hoy pueden salir adelante. Tal vez ya son parte de una minoría, ¿no? Bueno, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo hacemos para que sean viables? ¿Cómo hacemos para que estén protegidos sus derechos a emprender, a realizarse en nuestro suelo argentino, en nuestra provincia? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.